Hola, mi nombre es Nuria Polo y soy profesora en el Departamento de Lengua Española y Lingüística General de la Facultad de Filología de la UNED. En este pequeño vídeo voy a tratar la segunda parte del tema de la metodología, concretamente el capítulo 4 del manual, recopilación y análisis de datos. En este tema se reflexionará sobre las decisiones, sobre la planificación previa, sobre las cuestiones que debemos abordar antes de empezar a realizar una toma, una recogida de datos. En función de los datos que nos interese recabar, especialmente el tema se referirá a grabaciones, al habla, al trabajo con personas, a la recopilación de habla real, tendremos que tomar una u otra decisión y tendremos que utilizar distintas técnicas que nos van a permitir acercarnos mejor a esa realidad lingüística. Una segunda parte del tema se refiere a cómo analizar mejor esos datos según las características de nuestra investigación. Y finalmente, cuál es la mejor manera de mostrar esos datos para que los demás puedan acceder a ellos. El tiempo estimado para la realización de este tema considero que puede ser 1 hora de lectura del manual, porque no es un capítulo muy largo, el acceso a los enlaces y material complementario que encontrarán en el curso. A lo largo del capítulo encontrarán distintos enlaces que les pueden servir para trabajar en su propia investigación y estarán a su disposición para que puedan experimentar o trabajar con ellos. Las lecturas complementarias que están citadas en la bibliografía que amplían los contenidos del capítulo y finalmente si van a abordar una investigación bien de TFG, bien TFM o incluso de una tesis, el tiempo que necesiten para reflexionar sobre su propia idea de trabajo. Bien, el tema y los epígrafes del capítulo se dividen en dos grandes grupos. La primera parte es la recogida de datos lingüísticos y la segunda es el análisis de datos lingüísticos. En la primera parte se abordarán las cuestiones previas que tenemos que tener en cuenta a la hora de la recogida de datos, cómo realizar un experimento piloto, las recomendaciones sobre el procedimiento de recogida para tener en cuenta cuestiones como dónde colocar la cámara, cómo abordar el estudio, si presencialmente o de manera online, las técnicas de elicitación de datos lingüísticos, si es mejor que se repita una lista de palabras o una narración espontánea, y otras técnicas de recogida de datos que se emplean en lingüística. La segunda parte se referirá a consejos sobre cómo analizar esos datos, si es mejor una perspectiva cuantitativa o cualitativa y en función de esa perspectiva qué análisis estadísticos, qué pruebas de inferencia estadística podemos aplicar y finalmente cómo mostrar esos datos a la hora de escribir nuestro informe. Bien, como una vez que hayamos aprendido todas estas cuestiones, tendremos que tener claro que a la hora de realizar una investigación, nuestra investigación tiene que ser viable, asequible, accesible, sistemática y fiable. Es decir, que tenemos que poder acceder más o menos fácilmente a nuestros datos, que esa investigación tiene que ser sistemática y que si otra persona, otro investigador recoge nuestros datos, vamos a obtener las mismas características. Una vez que hayamos estudiado el tema, sabremos cuántos hablantes son necesarios, si para una investigación en fonética o para una investigación en sintaxis o para una investigación general. Cuánta representatividad van a tener nuestros datos o nuestra muestra. También aprenderemos si sirve cualquier hablante, porque tendremos que tener cuidado sobre su lugar de procedencia y sobre los años que ha residido en ese lugar y cuál es la técnica más adecuada en función si queremos hacer un análisis fonético en el que quizás nos vale una lista de palabras o si vamos a hacer un análisis del discurso, entonces necesitaremos grabar o acceder a conversaciones más grandes. Aprenderemos cómo analizamos esos datos y finalmente cómo se presentan esos datos bien en una presentación que es más visual o en un texto escrito en el que predominan las tablas. Como consejos finales para aprender tras este tema,
Me gustaría que quedara muy claro que cualquier recogida de datos tiene que estar muy bien planificada, porque una vez que se ha realizado ya no podemos volver atrás, ya no podemos volver a pedir a nuestros hablantes que repitan sus grabaciones, porque ya han pasado muchos meses, porque no podemos abusar de su tiempo. Y si cuando estamos analizando los datos nos hemos equivocado, ya es demasiado tarde. En todo momento, el investigador tiene que poder responder a la pregunta de por qué ha realizado eso. Es decir, tiene que tener claros los criterios que está empleando en su análisis. Y finalmente, también tiene que tener cuidado el investigador para no influir con sus sesgos en los cuestionarios, en una recogida de actitudes, etcétera. Tiene que tener mucho cuidado el investigador con ser objetivo. Y finalmente, sus datos tienen que estar presentados de manera explícita, sistemática, es decir, no vale elegir al azar algunos datos, sino representarlos de manera sistemática, explícita, con criterios, lo que corresponde a su investigación. Y sobre todo, la presentación tiene que ser sencilla. Huimos de los colores y de los gráficos en 3D. Creo que mucha más información podrán encontrar en las páginas del capítulo. Muchísimas gracias por su atención.